Buenos días, hermanos. Bienvenidos ya a esta segunda semana del mes de junio. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie de las cartas a Timoteo. Vamos al texto de hoy, Primera de Timoteo capítulo 1. Vamos a leer de los versículos 18 al 20. Dice así la palabra de Dios. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las promesas que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Como siempre te pedimos que esta palabra pueda aplicarse a nuestras vidas, Señor. Una palabra dura quizás, Señor, pero tan necesaria en estos tiempos, Señor. Estos tiempos de apostasía donde vemos que tanta gente, Señor, deja de lado la verdad de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de recibirla tan libremente y por el privilegio también de escuchar esta sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el sermón de hoy lo vamos a titular Militando en el ejército de Cristo. ¿Por qué me dirán ustedes este título tan así, tan militarizado? Porque nosotros vamos a ver que el apóstol le dice acá a Timoteo que milite. Primera Timoteo capítulo 1, de los versículos 18 al 20, acabamos de leer para los que están recién llegando. Y quiero empezar a manera de introducción que Pablo ya comienza desde alguna manera a explicar lo necesario que la fe de cada uno de nosotros vaya acompañada de una conciencia limpia. Eso de la conciencia y la importancia lo habíamos visto cuando estudiamos Timoteo 1:4, que hablábamos de una buena conciencia, ¿cierto? De un corazón limpio, ¿se recuerdan? Pero acá también Pablo insiste y sigue en este discurso de la conciencia para dar a entender que un corazón sincero, un corazón perfecto, no da rienda suelta a sus inclinaciones perversas como puede pasar con algunos maestros falsos. Siempre va a estar bajo la tutela, bajo la dirección y se va a someter a Dios. Por eso es que acá Pablo sigue hablando en estos términos militares también al decirle milita la buena milicia, ¿ya? Y habla de que tiene que haber un entendimiento sano para poder llegar a entender completamente lo que es la verdad del Evangelio y enseñar la verdad del Evangelio. Ahora, ¿cómo yo guardo este entendimiento sano? ¿Cómo yo conservo este entendimiento sano? ¿Cómo me protejo? Y Pablo nos dice que la forma de hacerlo es con una buena conciencia, manteniendo una buena conciencia. Que la fe sea protegida, dice, con una buena conciencia. Muchos a veces viven en una ceguera, se han desviado por no tener una buena conciencia. Y Dios mismo ha permitido que terminen en ideologías, en doctrinas falsas, en cuánta cosa vemos hoy en día. Producto de que no hubo una buena conciencia, no hubo un corazón sincero. Y eso es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo para que no naufrague. Más adelante usa esa palabra, dice que hay algunos que naufragaron. Pone ejemplo ahí Himeneo y Alejandro. Cuando él habla de naufragar y usa esta metáfora, que es tomada del naufragio, que es un concepto marinero, ¿cierto? Nos habla de que cada uno de nosotros, cada hijo de Dios, tiene que llegar a un puerto seguro, debe llegar a un puerto seguro. Y si bien es cierto, más adelante el apóstol Pedro nos escribe, vamos a Primera de Pedro capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, en 1 Pedro capítulo 2, el versículo 11, el apóstol Pedro dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Está diciendo el apóstol Pablo que somos extranjeros y peregrinos. Pero acá, cuando el apóstol Pablo a Timoteo usa otro término de naufragar, se está refiriendo a otra cosa, que vamos navegando en este mar tempestuoso, vamos navegando en este mar lleno de tormentas
Y por eso él habla de naufragio. Algunos naufragaron, dice. Él nos dice que debemos llegar a buen puerto, pero en esta batalla algunos naufragaron. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la vida humana? Y toda la vida, sino una navegación. Navegar. El apóstol Pedro hace esta analogía, pero tenemos que entender que no siempre vamos a estar como caminando, no siempre vamos a estar seguros. El que camina va seguro, va lento pero va seguro. El que va a caballo también. O el que va en automóvil, hoy día podríamos decirlo. En ese tiempo el apóstol hablaba de caminar. ¿Ya? Pero cuando estamos en el mar, cuando nos vamos a la analogía que hace el apóstol Pablo, tenemos que entender que viajamos sin una base sólida. En el mar, todo lo que vemos es una barca. Agua por aquí, agua por todos lados. Y estamos propensos a naufragar. Siempre estamos a un paso de naufragar. Se ven aguas por todos lados. Estamos como que esas aguas están listas para atraparnos, para tragarnos. Y esta fragilidad que llevamos dentro y esta fragilidad con la que enfrentamos este mar tempestuoso es lo que nos dice el apóstol Pablo acá, de la cual debemos cuidarnos y como vamos a ver adelante, el rol que cumple la buena conciencia en este navegar. Cada minuto se levantan vientos, se levantan tempestades. Incluso si yo dejo lo esencial para la navegación, puedo naufragar. Pueden haber trombas marinas, no sé. Estas palabras de la navegación en un mar tempestuoso las ocupó ese gran reformador que fue Juan Calvino cuando se refería a la vida, cuando él predicaba acerca de lo que era el concepto de Himeneo y Alejandro. Y me quise tomar de él para tomar este ejemplo de lo que es la navegación. ¿Ya? Y así poder introducirnos a esto, que lo que nos dice no es otra cosa que la orden para cada hijo de Dios es pelear la batalla espiritual cada día. Él le dice que milites la buena milicia. Hay una batalla espiritual. Y cuando hay una batalla, cuando hay un soldado, hay un deber. Está implícita la idea del deber. Por eso hoy día nuestro primer punto, nuestro primer gran tema sería el deber de un cristiano. El deber de un cristiano. Bueno, Timoteo no estaba solo en la lucha. Si ustedes se fijan, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las promesas que se hicieron antes de ti. Sobre Timoteo, el cual era un soldado de Jesucristo, había una autoridad. Había una confirmación de la iglesia. Él era responsable ante la iglesia y ante la cabeza de la iglesia, que es Jesucristo, tanto de su conducta como de la enseñanza. Entonces, él le dice que para llevar a cabo su misión, le está diciendo el apóstol Pablo, ante el Señor y ante la iglesia, tenía que obedecer, lo primero, vemos en el versículo 18, obedecer un mandato. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo. Un mandamiento, la palabra griega que se usa ahí es una palabra que se llama parangelian, que es un mandamiento, un mandato. No es una sugerencia, es una orden militar. Entonces, el apóstol Pablo le está diciendo, te ordeno, te mando. Es un mandato de Dios. No es una sugerencia, no es algo que tú puedas discutir. Es una orden a cumplir, debe ser obediente. Si nosotros revisamos tanto la primera como la segunda carta, en 1 Timoteo capítulo 5, vamos a 1 Timoteo 5, versículo 21, el apóstol le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Pablo le encarga, vamos a ver después cuando lleguemos allá qué significa esto ante los ángeles escogidos, qué significaba este encargo tan especial. No nos vamos a adelantar. Pero Pablo comisiona a Timoteo, ordena a Timoteo y lo hizo responsable ante Dios, ante el Señor Jesucristo como testigo de su conducta y de su mensaje. Ahí un poco más adelante, en 1 Timoteo capítulo 6, Pablo reitera lo mismo. Versículo 1 Timoteo 6:13 dice,
Te mando, nuevamente la misma palabra, te ordeno, delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo se termina la tarea? Cuando el Señor vuelva. Ahí se termina recién la tarea. No podemos renunciar antes, no podemos arrancar de la batalla. El apóstol Pablo le sigue y le sigue insistiendo en lo mismo. No te puedes arrancar, no puedes huir de la batalla. Es un mandato, tienes que luchar hasta el final, hasta que el Señor vuelva. Segunda Timoteo, ahí mismo un poco más adelante, Segunda Timoteo capítulo 4. En Segunda Timoteo capítulo 4, Pablo está ahora hablando a Timoteo como un siervo fiel, como un siervo fiel. Primera Timoteo 4:1 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, nuevamente, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Vamos a llegar allá también, tengamos paciencia. ¿Qué significa eso que reprende, exhorta con paciencia y con doctrina? Pablo le encarece, Pablo le manda, Pablo le dice, mira, esto no es una sugerencia, esto es un parangeliaín, esto es un mandato, es una orden militar. Tendremos que responder ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo. Hay un deber que debes cumplir. Hoy día vivimos una sociedad donde la palabra deber, donde la palabra obligación, donde cuáles son mis deberes, casi no se usa. Derechos hay muchos. La gente exige derechos, la gente vive en el mundo de la psicología social, de todas estas cosas, pero nadie quiere sus deberes, nadie quiere. Se conoce muy poco de esto. Hablamos mucho, y incluso en las iglesias se habla de libertad, de éxito, de gozo, de paz, pero poco del deber. Se habla poco del deber cristiano. ¿Cuál es tu deber como hijo de Dios? ¿Cuál es tu deber? Pero nosotros estamos ligados al deber, hermano, para obedecer a nuestro comandante. Ahí en 2 Timoteo, volvamos a 2 Timoteo, capítulo 2. Usando la misma analogía del militar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, o eres soldado o te enredas en los negocios de la vida. Pero si eres un soldado, no puedes andar enredado en negocios de la vida, tienes que cumplir en tu ejército. Ahí en el versículo 5 dice también, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Está poniendo ejemplos que los vamos a ver más adelante. Hermanos, estas cosas no son optativas. Aquí no hay margen para decir quiero o no quiero, tomo eso o no tomo eso, me gusta esto, me gusta lo otro. No, son mandatos de Dios, son mandatos de Dios. Hay un pasaje que está en Lucas capítulo 17, lo pueden buscar después para leer porque es muy extensa su explicación. Pero quiero resumir un poco, ahí es donde habla del siervo fiel. Lo que el Señor está hablando en Lucas 17, lo que está enseñando, y dice, ¿quién, si no alguno de ustedes, tiene un siervo y después que ha trabajado todo el día, que ha arado, llegan a la casa y le dice al siervo, bueno, siéntate ahora, yo te sirvo? No, el siervo llega a la casa y tiene que preparar la comida, poner la mesa, y el Señor se sienta. Entonces, lo mismo para nosotros. Dice, bueno, si lo que hemos hecho es lo que nos corresponde hacer, hay un deber que debemos cumplir. Es nuestro deber predicar el Evangelio, es nuestro deber guardar la sana doctrina, es nuestro deber comportarnos como hijos de Dios, es nuestro deber dar un testimonio correcto. No podemos aplaudir a alguien por decir, mira, esta semana se portó bien. Es nuestro deber, es nuestro deber. Pablo comprendía el concepto del deber con toda claridad. Incluso cuando él, si ustedes recuerdan, aquí sí que les voy a pedir, vamos a Hechos 26. Ustedes recuerdan, en Hechos 26, el apóstol Pablo está ante el rey Agripa, ¿cierto? Ahí se relata algunos capítulos
anteriores, de que estuvo 2 años, primero con Félix, después con Festo, 2 gobernadores que vivían allá en Cesarea Marítima, y lo tuvieron 2 años dando vuelta porque ellos querían en el fondo que Pablo los sobornara para dejarlo libre. Pero cuando llega el rey Agripa y Pablo expone ese precioso mensaje, no hay defensa del Evangelio más hermosa, más completa, más grande que la que Pablo hace ante el rey Agripa, pero sin embargo Agripa no creyó porque no estaba designado por Dios para que creyera. Entonces lo que tenemos, ahí hay otra enseñanza, no quiero ir a eso, pero lo que quiero rescatar de ahí es cuando Pablo en el capítulo 26, ahí en el versículo 19 le dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Qué le está diciendo? Él le cuenta la conversión. Le dice: mira, me pasó esto, vine acá, una luz sobre mis ojos, llegué a donde Ananías me bautizó y el Señor mismo me dijo que tenía que ir a predicar a gentiles, a judíos, a reyes, a todo el que se me cruzara por delante. Y él le dice ahora al rey Agripa lo siguiente: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hay un deber que él entendía y que tenía que cumplir y lo hizo. Más adelante, unos años después, cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 y 17. 1 Corintios 9, 16, 17. Pablo está hablando acerca de los que predican el Evangelio, ¿ya? Y él está dando un testimonio también de lo que es su vida y lo que es el Evangelio para él. Y ahí en 1 Corintios 9, versículo 16 dice así: pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Es decir, si yo predico con amor, de buena voluntad, voy a tener una recompensa en el cielo, dice. Pero si no tengo ni buena voluntad ni nada, tengo que hacerlo igual, porque es mi deber. Primeramente para los que estamos en el pastorado, como maestros, involucrados, pero en el fondo es el deber de cada hijo de Dios transmitir a las nuevas generaciones. Pensemos, él mismo ahí en el apóstol Pablo, volviendo al libro de Hechos, volviendo a Hechos 20, él en Hechos capítulo 20 pasa algo bien especial, en el sentido de que Pablo tenía la necesidad, en Hechos capítulo 20, de juntarse con todos los ancianos, los pastores, que habían en las iglesias de Éfeso, de esa región de Asia Menor, lo que hoy día es Turquía, ¿cierto? Entonces se reúnen todos ellos y dice que enviando pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia, en Hechos 20, 17. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Hechos 20, 18. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, y que me han venido por las acechanzas de los judíos. Acechanzas. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a los ancianos de Éfeso: eso es lo que yo he hecho entre ustedes. Eso es lo que he estado haciendo contra ustedes. Hermanos, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, cuando en su momento fue llamado, cuando en su momento Dios lo llamó con un propósito. Como hemos dicho siempre, somos pecadores redimidos para ir a buscar a otros pecadores para que sean redimidos también. Eso es lo que somos. En la Biblia hay muchos ejemplos maravillosos. Está el caso de Moisés, Éxodo capítulo 3, para que lo lean después, cómo Dios llama a Moisés, ahí en la zarza que ardía, ¿se recuerdan?
Está el caso de Isaías, está el caso de Jeremías, está el caso de Jonás, que es precioso. Jonás fue llamado con una misión, Jonás no quiso obedecer, Jonás fue desobediente, pero el propósito de Dios se cumplió en Jonás, y Jonás ha sido el más grande predicador de toda la historia. Porque el relato nos dice al final, en el capítulo 4 de Jonás, que se convirtieron 120.000 personas de Nínive. Y nadie más ha convertido a 120.000 personas en un solo discurso. Solamente Jonás. Es el más grande predicador de la historia. Así que los que andan por ahí, cuidado con eso. Jonás tiene el récord. Eso es el más grande. Hermanos, este deber, Pablo lo ve también en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Muchas veces nuestra sociedad, que está más preocupada del entretenimiento, con poco respeto hacia las cosas espirituales, más bien con una mentalidad crítica hacia todo lo que es de Dios y de la Biblia, muchas veces no nos va a oír, hermanos. La mayoría de las veces no nos va a oír. Pero nosotros somos llamados a sembrar. Nosotros no somos llamados a convencer gente. Somos llamados a entregar la palabra. Hay un pasaje que habla de esto que está en Ezequiel. Vamos a Ezequiel, capítulo 33. Este es un pasaje que ustedes dirán, no, este pasaje no puede ser que se haya escrito en aquella época. Ezequiel se escribió cientos de años antes de Jesucristo, no puede ser esto. Este es un pasaje actual. No, no es actual, es de Ezequiel, dice así. Ezequiel 33:30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. ¿Le ha pasado a usted, hermano? Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Se burlaban. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío. ¿Cómo pueblo mío? Parecen pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Hermano, ¿cuántas veces gente escucha mensajes, viene a la iglesia, dice, qué bonito el mensaje, pero siguen lo mismo? Y el versículo 32, ya eso es terrible, dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Hermano, ¿cuántas veces pasa eso que usted viene a la iglesia, que ahora nos ve a través del YouTube, no sé cuál es la aplicación que ocupa, y dice qué bonita la palabra, qué hermoso, cómo me llegó, y después sigue igual o peor? La palabra es para que usted se quiebre ante Dios, para que doble sus rodillas ante Dios, para que se arrepienta, y para que se vuelva a Dios. No para que diga qué bonito el sermón. No lo diga, será como los hombres a los que predicaba Ezequiel. Volviendo a Timoteo, lo primero que le encargó fue un mandamiento, un mandato. Y le dice, este mandato, hijo mío, te encargo. Hay otra palabra ahí, que es otro verbo, que es encargar. Esta palabra del griego significa paratitemi, que es encargo. Pero no se refiere a entregar algo de valor a otro. Algo de valor a otro. Antiguamente, cuando no existían las redes de comunicaciones ni los caminos que hay hoy día, la gente encargaba cosas. Alguien iba a otra ciudad y le decía, mira, te encargo que lleves esto para tal persona. Y ese encargo era algo precioso, era algo valioso generalmente, por eso lo hacía. Por eso lo encargaba. Entonces se llamaba un encargo. Entonces Pablo acá le usa esta palabra y le dice, hijo Timoteo, te encargo. Este es un encargo el que te doy. Para que conforme a las profecías, que vamos a ver más después qué significa eso, se cumpla en ti. Pero la verdad que lo que le está diciendo Pablo es que le dice, mira, te encargo este depósito, como una cosa media comercial, te encargo este depósito, te encargo esto de valor. ¿Para qué? Para que tú lo preserves
y tú lo traspases intacto a las nuevas generaciones. Intactos. Por eso después en la segunda carta le escribo, lo que has oído de mí ante muchos testigos se encarga a hombres fieles, usa la misma palabra encarga, hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Y usa la misma palabra, te encargo. La misma palabra del griego, que es encargar, para que lo guarden, para que lo preserven y para que lo traspasen a las nuevas generaciones. Eso es el deber del evangelista, eso es el deber del pastor, eso es el deber del maestro, es el deber de cada hijo de Dios. El evangelio es un depósito, es la riqueza que debemos cuidar y debemos traspasar limpiamente, tal como la recibimos. Ahí también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, siguiendo, dice, te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti milites en la buena milicia. Hermanos, este es como la tercera parte que le dice a Timoteo. Primero le dice que le manda, que le encarga, y ahora lo confirma, porque dice que hay una confirmación en él. Me quiero detener un poco porque él habla de las profecías. En la época neotestamentaria del Nuevo Testamento, la cual terminó con el apóstol Juan, ¿cierto? Habían profetas, podían haber en las iglesias profetas, que lo que hacían era, a través de una revelación, de una visión, la cual Pablo también tuvo, el Señor mismo les informaba de algo, les decía algo. Por lo que dice acá, por lo que entendemos acá, Timoteo fue confirmado de esta manera en el Evangelio. ¿Ya? Pero esta forma de llamar a alguien al pastorado, al servicio cristiano o a ser un maestro, termina con el periodo apostólico, con los profetas, con los apóstoles. Hoy en día, una persona no espere una revelación de un ángel o algo así para llegar al pastorado o a ser maestro en la escuela bíblica. Hoy día esto funciona de otra manera. Dios mismo pone en ti el querer, el hacer, el deseo. Dios pone en ti, hermano, el anhelo de enseñar. Dios pone en ti el anhelo. Más adelante vamos a ver, dice, si alguno anhela obispado. O sea, la persona anhela un obispado. No dice si un ángel se le presentó a alguien para ser obispo, sino si alguien anhela obispado. Lo vamos a ver después cuando veamos el capítulo 3. Y pone un montón de requisitos para el que anhela obispado. Hoy en día tú puedes anhelar algo. Tú puedes anhelar un obispado, tú puedes anhelar ser un pastor, tú puedes anhelar ser un misionero, tú puedes anhelar ser un evangelista. Pero debe ser confirmado. Y quien confirma ese anhelo que hay en ti es la iglesia. Los ancianos, los hermanos, que ven en ti toda esta lista que está en el capítulo 3 de 1 Timoteo, que se aplica a tu vida. Dicen, sí, este hermano, hay un anhelo, un deseo ferviente en su corazón, y yo lo voy a confirmar porque veo que él es una persona que cumple ciertos requisitos. Entonces, es la iglesia la que te confirma, tu pastorado, tu hecho de ser maestro, tu evangelismo. No se trata de que cada uno salga por ahí haciendo lo que quiera. Y entonces la iglesia, dice después, impone las manos. Si ustedes recuerdan en Hechos, cuando Pablo sale a predicar, dice que los apóstoles impusieron las manos sobre Pablo y el Bernabé y fueron mandados a predicar. Y en el segundo viaje misionero dice que Pablo tomó a Silas y se fueron a predicar. Pero dice que oraban y los hermanos los confirmaban. Los confirmaban. Los pastores, los ancianos, hoy día, que como les dije antes, ya concluyó el canon de la Biblia, ya no son llamados de una forma espectacular, así, con un ángel que lo invita. Surge del interior de cada hijo de Dios el deseo de servir, y esa confirmación la iglesia la debe hacer. Y por eso es que debemos mantenernos en la lucha, porque un día la iglesia confirmó el llamado. La iglesia confirmó este llamado. Ahora Pablo pasa
y le dice cómo pelear esta buena batalla. Le dice que milites la buena milicia. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. Manteniendo la fe y la buena conciencia. Entonces, lo que el apóstol le está diciendo, mira, para poder mantenerte firme, para poder luchar en esta vida, en esta batalla, tienes que mantener la fe y la buena conciencia. Esta fe, dice acá, y la buena conciencia, desechando de la cual naufragaron algunos. Después lo nombra más adelante, algunos que naufragaron. ¿Cómo vamos a mantener? La palabra fe acá significa verdad, manteniendo la verdad, manteniendo la fe, manteniendo la sana enseñanza en una buena conciencia. Como les dije antes, vamos a seguir con estos términos náuticos. Si algún marino nos está viendo, que nos disculpe, ya, pero vamos a usar estos términos náuticos. La buena conciencia sería el timón que dirige la nave, el timón que hace que la nave avance. Esa es la buena conciencia. Cuando falla el timón, cuando falla la buena conciencia, la nave puede partir para cualquier lado y lo más probable es que naufrague, que un naufragio nos espere. Entonces, para no naufragar, para llegar a puerto debemos tener un buen timón, y un buen timón es una buena conciencia. Los marineros saben lo que hace un timón en una embarcación. El timón nos lleva a puerto. El timón es lo que nos permite tener un rumbo. El timón es lo que nos permite mantenernos donde debemos estar, mantenernos en el camino, mantenernos en la ruta. Si no fuera por el timón, naufragamos. Cualquier tromba, cualquier tormenta en el mar nos vuelca y nos hace naufragar. La buena conciencia es el timón que guía la nave del creyente hacia el puerto seguro, hacia el descanso eterno, que ese es nuestro puerto, hermanos. Pero dice que ciertos individuos han desechado el timón. Y cuando tú desechas el timón, inevitablemente empiezas a desgastarte, empiezas a consumirte, porque no tienes una conciencia que te hable. En este combate naval, en esta batalla, nosotros tenemos enemigos, hermanos, tenemos que reconocer, hay enemigos. Primero tenemos, lo hemos visto antes, la carne, ¿cierto? Nosotros mismos somos un enemigo. Tarea para la casa, lean Romanos capítulo 7, cómo Pablo lucha con ese hombre interior, que no quiere hacer el bien, sino que hace el mal que no quiere, que eso hace. Después Santiago dice que cada uno es tentado y seducido cuando de su propia concupiscencia es seducido. Santiago 4, 1, 2. Después aparece un segundo enemigo que es el mundo. Romanos dice que no nos conformemos a este mundo. Que no nos conformemos. Primera de Juan, vamos a leer Primera de Juan capítulo 2, que nos habla acerca del mundo. Dice así, ahí en Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo es otro de los enemigos que tenemos en esta batalla. Y hay un tercer enemigo, más cruel y terrible, que se llama Satanás. Existe, es real. Es un enemigo peligroso, es un enemigo cruel. Él vino a robar, matar y destruir. Él quiere destruir tu matrimonio, quiere destruir la relación con tus hijos, quiere matar el gozo que hay en ti. Viene a robarte el gozo, hermano. Estos tres enemigos están siempre presentes en la vida del Hijo de Dios. Por eso muchas veces usted dirá, quisiera huir de la batalla, quisiera renunciar, pero no podemos renunciar. Somos soldados que fueron llamados a luchar, no a renunciar. Incluso pastores, hay muchos que renuncian, dicen, no puedo más, es mucha la carga, no aguanto, renuncio. Pero no. Pablo le estaba diciendo algo sumamente importante a Timoteo. Ellos estaban viviendo la última parte del periodo apostólico.
Recordemos que esta carta se escribe después de la primera encarcelación del apóstol Pablo. Está escribiendo en los últimos tiempos, se está terminando el periodo de los apóstoles. Y era importante y era necesario escribir esto. Cuanto más para nosotros, hermanos, que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cómo vamos a renunciar? ¿Cómo vamos a claudicar? Si hemos llegado hasta aquí, tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir luchando, porque estamos seguros, y estamos seguros que el fin está cerca. El apóstol Pablo a estos mismos Efesios, a esta carta que Timoteo le escribe porque él está pastoreando la iglesia de Éfeso, recordemos el primer capítulo, ¿cierto? De eso se trata. Esta carta se lee en la iglesia de Éfeso. Y el mismo apóstol Pablo le dice a los Efesios que después de su partida entrarán lobos rapaces que no tendrán compasión del rebaño. Y de ustedes mismos, le dice, se van a levantar falsos maestros. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso es tan incomprensible cuando muchos predicadores hoy en día predican un evangelio como color de rosa, que todo bonito, que no pasa nada, que se arreglan todos tus problemas. Eso no es así, hermanos. La vida cristiana es una lucha permanente. Jesucristo mismo le dijo a Pablo, es necesario padecer por mí. Vas a estar en persecuciones, en naufragio, en esto, que se va a hundir el barco. Y le pasó de todo a Pablo. Quizás él mismo cuando está hablando de estos que naufragaron se está recordando Hechos capítulo 27 cuando habla del viaje a Roma, ¿cierto? Y todo lo que pasó. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una vida de gozo cuando la vives apegada al Señor. Pero también es una lucha constante, también es una lucha permanente. Hay batallas que librar, grandes batallas, pequeñas batallas. Puede ser una de tus batallas, a lo mejor es hacer un devocional. Hay una lucha. Vas a tomar la Biblia y te vas a poner a leer y te desconcentra. Eso ya es una lucha. Te vas a tu pieza y quieres orar, doblar tu rodilla ante Dios, pedir por tus hijos, por tu familia, incluso por tus seres queridos. Pero hay algo que te lleva a otro lado. Y eso ya es una lucha, eso ya es una batalla. Mantenerte concentrado en la oración, en la lectura de la palabra, es una lucha. Empiezas a recordarte de cualquier cosa, a lo mejor hasta de un tío enfermo que vive no sé dónde, de cualquier cosa. Porque viene el enemigo a atacar tu mente. En la mente, hemos dicho muchas veces, se libra la más grande de todas las batallas. Por eso, hermanos, cuidemos el depósito que Dios nos entregó, que el Señor nos entregó. Cuidemos el Evangelio. Cuida tu vida, cuida tu testimonio. Cuida tu amor al Señor. Cuida tu familia, cuida tu trabajo, todo. Usted me dirá, pero ¿cómo? ¿Por qué me pasa esto a mí, hermanos? Le pasó a los apóstoles. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, dice que fue con Pedro, Juan y Jacobo, una loma ahí, se sentaron y Pedro los lleva un poco más adelante a los tres y les dice, espérenme aquí, voy a orar, ustedes, velad a llorar, dice. Velad a llorar, les dice. Vuelve Jesús después de una hora y ¿qué pasa? Los encuentra durmiendo. Sus apóstoles más cercanos estaban durmiendo, hermanos. La lucha, hay que luchar, hay que estar. No nos quedemos dormidos, velar, llorar. ¿Saben por qué, hermano? Porque les puede pasar algo terrible. Y yo no es que pretenda asustarlos así, sino que tengo que contarles la palabra de Dios. Todo el consejo de Dios, como decía Pablo a los Efesios, no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20. Mira lo que dice ahí después en el 1 Timoteo 1, 19, en la segunda parte, dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la parte más compleja, a los cuales entregué a Satanás. Yo sé que quizás muchas personas, muchas versiones, alguien lea la Biblia y dice, ¿qué significa esto que lo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar? Hermanos, en la iglesia hay disciplina.
En la iglesia tenemos que acostumbrarnos a disciplinar. Tenemos que saber disciplinar. En la iglesia que no hay disciplina, lo más probable es que va a sucumbir. Nosotros en nuestra iglesia, este año, con el pastor Carlos y los ancianos, estamos trabajando para que tengamos un ministerio exclusivamente de disciplina, de restauración. Porque la disciplina es para restaurar, de consejería. Tenemos que aprender, porque siempre nosotros decimos, yo quiero aprender a disciplinar, pero también muchas veces nos van a tener que disciplinar a nosotros. Yo voy a tener que estar en el banquillo de los acusados. Tengo que aprender también a recibir la disciplina. Pero hay una disciplina muy dura. Lo que está hablando acá, cuando dice que los entregó a Satanás, lo que está diciendo es que los excomulgó, por decirlo así. Los sacó de la iglesia. Los sacó de lo que es la iglesia. Es decir, una persona que ha naufragado de la fe, que cauterizó su conciencia, que ya no tiene conciencia como el timón que guía su barco, debe ser apartado de la iglesia. Debe ser entregado a Satanás. Esto es una disciplina, la última disciplina, la más grave de la iglesia. Si nosotros leemos Mateo 18, por favor en sus casas, después lo leen con calma, Jesús nos enseña cómo se hace la corrección y la disciplina. Dice, si un hermano tiene algo contra ti o contra la iglesia, o lo que sea, tú habla con él. Si tu hermano te obedece, lo has ganado. Si no, dice, si no te obedece, toma a uno o dos más y hablen con él. Si no, vayan a la iglesia, que es decir, a los ancianos que representan la iglesia, y corríjanlo. Si no hace caso, ténganlo por publicano y por gentil. Deséchenlo. Entréguenlo a Satanás. Pero ¿cómo me dirá usted? ¿Cómo va a ser eso? ¿Es falta de amor? No, no es falta de amor, es la disciplina de Dios. Eso significa entregarlo a Satanás. Vamos a poner un ejemplo que es muy famoso, que está en 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5 dice así. Pablo tiene que corregir en la iglesia de Corintio porque hay uno que tenía por mujer a su madrastra, que era la mujer de su padre. Entonces, 1 Corintios 5, del 4 al 5, dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, había uno que empieza el capítulo 5, dice, de cierto se oye entre vosotros fornicación, y tal fornicación, la cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Dice que lo entregó a Satanás. Acá dice que a Himeneo y a Alejandro los entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. O sea, hay un aprendizaje. Hay un aprendizaje. Hermanos, el mundo es el príncipe de este mundo, es Satanás. Entonces lo que está pasando acá es que Pablo lo está sacando de la iglesia. Aquí pónganme harta atención porque esto es complejo. Lo está sacando de la iglesia, lo está sacando del rebaño y lo está dejando fuera del redil para que Satanás se haga cargo de ellos. Es decir, ellos no estaban en poder de Satanás, estaban bajo la protección de la iglesia y llega un momento en que el apóstol dice, ya basta, ya es mucho, los saco y los dejo solos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Cómo pasa esto? Pasa de que las personas que están en la iglesia, aunque no sean creyentes o aunque sean creyentes, inconsecuentes, por decirlo así, igual están bajo la protección. Porque no están entregados a Satanás. Están bajo este alero, bajo este gran paraguas que es el amor de Dios, que es el candelero de Dios. Están bajo ese paraguas. 1 Corintios 7, vamos a 1 Corintios 7. Ustedes me dirán, ¿cómo pasa esto? ¿Cómo lo explico? Me hubiese gustado tener todo un domingo para esto, dos, pero vamos a tratar de resumirlo aquí. Dice 1 Corintios 7:14, dice así. Voy a leer desde el 13 para que entendamos el contexto de lo que está hablando Pablo. Dice 1 Corintios 13, dice, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Lo mismo dice para la mujer y para el hombre. Versículo 14. Porque el marido incrédulo, un incrédulo,
que dice es santificado en la mujer, el incrédulo. Y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el amor de Dios, la cobertura de Dios es tan grande que los incrédulos se favorecen, se benefician de las bendiciones que acarrean al Hijo de Dios. ¿Me sigue, hermano? Hermano, hermana, si su cónyuge, si su esposa, su esposo es un inconverso, no deje de orar, no deje de venir, no deje de alabar a Dios, porque a pesar de ser un inconverso, él se santifica por la protección que Dios le da a usted. Y sus hijos llegan a ser santos porque usted es fiel. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Lo que pasó con Himeneo y Alejandro, que colmó. Lo que pasó con ese que vivía con la mujer de su padre, colmó. Entonces Pablo dice, no, a este hay que sacarlo y entregárselo a Satanás. Es decir, déjalo en el mundo, lo sacamos del alero de la protección divina. Eso está pasando. Hay una protección divina. Muchas veces hay hombres en la Biblia que siendo santos, como el caso de Job, que era un hombre que lo tenía todo, tenía riqueza, tenía familia, tenía santidad, tenía integridad, y dice que Dios permitió que Satanás lo tocara, o sea, perdón, que lo tentara, que lo probara, ¿cierto? Con un propósito. Entonces Dios deja su cobertura sobre Job por un periodo de tiempo, en un paréntesis en su vida, para que Satanás aprendiera que Job vivía para glorificar a Dios y no que era por los bienes que Dios le daba. Un verdadero hijo de Dios puede ser entregado a Satanás, sí, pero a ser para la gloria de Dios. En Mateo 4 vemos como el propio Señor Jesucristo es probado por Satanás y Dios permite que lo pruebe. Siendo un hombre santo, el que no cometió pecado, el que fue perfecto, también fue probado. Quiero ir a Lucas capítulo 22 y con esto nos vamos a identificar todos quizás. Lucas 22, versículo 31, dice así. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pedro fue entregado a Satanás por un periodo corto de tiempo. Pero la oración de Jesús dijo, pero yo voy a orar por ti, Pedro. Si alguno de sus hijos en algún momento de su vida se ha entregado a Satanás, hay uno que está orando por nosotros, a Jesucristo el justo. Primera de Juan capítulo 2 nos dice eso, ¿cierto? Que tenemos a un abogado con el Padre. Pero puede por un periodo de tiempo, para glorificar a Dios, para confirmarte que pase esto, para que tú tomes una decisión de dónde eres realmente y lo que eres. Y eso pasó con Pedro. Dice una frase acá que usa y dice, porque Satanás te ha pedido, dice, como pidió a Job, para ser zarandeados como a trigo. ¿Qué es esto? Zarandeados, removido, así como trigo. Pedro era el trigo, pero había mucha maleza, mucha paja ahí que había que botar. Por eso fue zarandeado. Y cuando Pedro volvió, dice, ahí vas a confirmar a tus hermanos porque vas a volver limpiecito, clarito. Porque hasta aquí a lo mejor había mucha vanidad. Recuerden que un poco antes el Señor le había dicho, lo que has dicho no te lo reveló sangre ni carne, sino el Espíritu que está en ti. Entonces, Pedro se subió a lo mejor. Y le viene esto. Toda esa maleza que había en esa viga de trigo tenía que caer. Tenía que ser zarandeado. Eso lo permitió Dios. Pero en este caso de Himeneo, de Alejandro, ellos fueron entregados también para una corrección, porque dice, para que aprendan a no blasfemar. Esperamos que hayan regresado. Hay otros, sin embargo, por tiempo no los vamos a decir, los leen ustedes después, que fue el caso de Judas.
Fue el caso de Saúl también. Saúl tenía todo, era pintoso, era alto, era buen mozo y fue rey y dice que lo tenía todo. Judas tuvo más que Saúl, caminó con Jesús 3 años, estuvo al lado de él, sin embargo lo traicionó. Y en ese versículo de los más tristes de la Biblia, cuando dice que cuando entró ese bocado de pan a la boca de Judas, entró Satanás con él y lo fue a entregar. Y él nunca se arrepintió, él nunca volvió y fue entregado a Satanás para juicio. Nunca volvió, nunca se entregó. Hermanos, pero siempre en la Biblia el objetivo de entregar a Satanás, como dice acá, como dice en 1 Corintios, no es para dañar, es para recuperar. Es la disciplina que tiene que ejercer la iglesia, que es duro, que nos cuesta, pero debemos hacerlo y lo vamos a hacer y lo tenemos que hacer. La restauración es el perdón de pecados. Hay un pasaje que está en 2 Corintios, vamos a 2 Corintios, para cerrar esta parte. Está en 2 Corintios capítulo 2. En 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, habla algo extraordinario, que según todos los estudiosos, aquí se cierra lo que pasó en 1 Corintios 5 cuando expulsan a ese. Si lo estaban expulsando de la iglesia es porque era un creyente, era parte de la congregación, por eso lo están expulsando. ¿Ya? Entonces acá en 2 Corintios capítulo 2, versículo 5 hasta el 11 ocurre algo precioso, dice así. Pero si alguno me ha causado tristeza, acuérdense del de 1 Corintios, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. O sea, era parte de la comunidad de ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, para que Satanás no tenga nada que ganar con el Hijo de Dios, para que Satanás no tenga nada que hacer, recíbanlo. A ese que fue disciplinado, ese que fue entregado a Satanás, si él pide perdón, si él se recupera, si él vuelve arrepentido, si él dobla sus rodillas, si él se llora ante Dios, si él se quiebra ante Dios, por favor, recíbanlo. Eso está diciendo. Porque todo esto no es otra cosa que buscar el perdón de Dios. Hermanos, pero lo más importante de todo esto es la reconciliación. Vuélvete a Dios. Si estás en pecado, no esperes que la iglesia tenga que expulsarte. No esperes que perder ese gran paraguas, ese gran alero que es el amor de Dios. No sea que Dios quite su candelero de tu vida. Ese candelero que es la presencia misma de Dios en nuestras vidas, en nuestra iglesia. Él representa el amor de Dios en nuestras vidas para llevar adelante su ministerio. No esperes que eso pase. Esos expulsados de la iglesia, hermano, pueden volver, sí van a volver algún día. Pero hermano, si usted se retira de la batalla, si usted pierde la fuerza, va a perder la batalla. El candelero puede ser retirado de su vida, puede ser entregado a Satanás. Por favor, que eso no ocurra. Vuelvas a Dios. Porque en este momento, incluso aquellos que son de su familia y no son creyentes, son bendecidos por su vida, por la vida que usted tiene en Cristo, por la vida que lleva en Dios. Si usted ora por su hijo, aunque su hijo sea un inconverso, va a tener la protección de Dios. Porque Dios está escuchando su oración, la oración de sus hijos. Usted me dirá, pero ¿cómo es esto? Toda la Biblia habla de esto, hermanos. Toda la Biblia. Cuando Israel fue protegido en Egipto, se recuerda con las plagas de Egipto.
Cuando Israel fue protegido, también fueron protegidos aquellos desobedientes que después fueron tragados hasta el Seol. ¿Se recuerdan? Cuando iban al desierto y unos fueron tragados hasta el Seol, ellos fueron protegidos en Egipto. Antes, porque antes estuvieron bajo el alero, bajo la protección del pueblo de Dios. Pero cuando empezaron a caminar solos, cuando se salieron del alero de la iglesia, fueron entregados a Satanás. Siga fiel, hermano, hermana, siga fiel, siga orando, persevere. De esa manera, los que están cerca suyo no serán consumidos hasta el Seol. Mientras estuvieron en medio del pueblo, bajo el alero, estuvieron protegidos. Igual como dice que el hombre inconverso es y los hijos son santificados por la mujer o por el hombre que es el Hijo de Dios. Cuando Pablo, en el capítulo 27 de Hechos, navega hasta Roma, dice que el Señor le hizo una promesa, que ninguno de los que estaba con él iba a morir, porque todos estaban bajo la protección del Espíritu Santo. Cuando Jesús está en el mar de Galilea y se levanta la tormenta, ninguno pereció, porque Cristo estaba ahí, porque estaban bajo la protección de Cristo. Como cada domingo decimos, Jesucristo es el único gran Salvador. Ese es el evangelio que predicamos. No dejemos de predicar. Ese es nuestro mandato, esa es nuestra orden militar, predicar el evangelio de Jesucristo, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Escuchábamos la semana anterior. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Esa es la pureza del evangelio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos estar confiados, vivir bajo tu protección. Señor, que tu candelero, que es la presencia misma tuya, Señor, en nuestras vidas, nunca sea quitado de ninguno de tus hijos, Señor. Qué terrible debe ser entregado a Satanás, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, por los pastores, por los ancianos de nuestra iglesia, por cada uno de nosotros, los que servimos, los maestros, Señor. Y por sobre todas las cosas, Señor, si alguno de tus hijos en este momento está en pecado, está en el mundo, está derechamente, Señor, viviendo como un mundano, contrario a ti, ajeno a ti, Señor, tócalo en este momento. Toca su corazón, quiebralo, Señor, quebrántalo, que pueda derramarse ante ti, para que se vuelva a ti, Señor, y pueda volver a tu alero, pueda volver a tu protección, Señor, no sea que sea entregado a Satanás, Padre Santo. Te pedimos por cada uno de ellos, te pedimos por todos tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén.